Si bien es cierto que no siempre fue aceptada la ciencia en la Edad Media, sin embargo, Carlomagno fue el primero que trató de cambiar este orden de cosas y se rodeó para ello de eruditos, que procedente en su mayoría eran del clero. Mostraron interés por la antigüedad clásica en todas sus facetas. Alcuino, pilar fundamental de la reforma intelectual llevada a cabo por Carlomagno, trató de recuperar el saber clásico en la creación de escuelas que podrían ser varios tipos según los responsables de estas. Escuelas monacales, dependientes de los monasterios. Escuelas catedrálicas, regidas por los canónigos de las catedrales. Escuelas municipales bajo el auspicio de un ayuntamiento y las escuelas palatinas. De todas ellas, las más importantes fueron las escuelas monacales y las catedralicias. Estas escuelas centraron sus programas de estudios a partir de las 7 artes liberales, distribuidas en 2 grupos, el trivium y el quadrivium. El primero incluía las materias literarias, gramática, retórica y dialéctica, mientras que el segundo se correspondía con las enseñanzas científicas, aritmética, geometría, astronomía y música. La creación de escuelas en las que se impartían las enseñanzas basadas en esta organización permitiría con el paso de los siglos la aparición de las universidades. La magia natural o popular en la Edad Media eran aquellas prácticas que se asentaban en el curso de la naturaleza y que explicaban lo imposible a través de seres mágicos que habitaban en el entorno. Los elfos del mar podían ser los responsables de tormentas. Los enanos o genios podían ser causantes de las malas cosechas o enfermedades. Es decir, un sinfín de seres. Hadas verdes o blancas, el elfo de la oscuridad o de la luz, que también se plasmaron en cuentos y leyendas, como por ejemplo el ciclo artúrico, Morgana y Viviana, las leyendas de el hada Melúcina, el hada Ruscal, etc. La historia oscura de la Iglesia en la Edad Media. Como todos sabemos, el mismo periodo llamado Edad Media fue un periodo oscuro, también llamado oscurantismo. Esto quiere decir que en esta época se dieron muchos hechos, eventos y corrientes de pensamiento de forma oscura, es decir, con muchos aspectos negativos y que al día de hoy serían impensables que existieran. La Iglesia fue uno de estos aspectos negativos y oscuros de esta época. Todos conocemos que la Iglesia Católica en la Edad Media tenía mucho poder en la sociedad, tanto económicamente como cultural y social. Es decir, la Iglesia Católica tenía una corriente de pensamiento que la mayoría o la totalidad de las personas debían seguir, y si no era así, estas personas tenían serias consecuencias. La Iglesia en la Edad Media se dedicó a dar persecución a las poblaciones que no eran católicas, que no eran cristianas, perdón. Muchos de estos aspectos y características de la Iglesia en la Edad Media han sido temas de discusión por historiadores durante todos los años hasta la actualidad, debido a que se desarrollaron grandes aberraciones y muchos puntos negativos para la sociedad y el mundo europeo de esa época. Tenemos que tener claro que la Iglesia ha sido una de las entidades que tiene a su favor, que tiene en su nombre más muertes de inocentes. En la Edad Media, la Iglesia Católica desarrolló un punto clave en esto de su historia oscura, que fue la Santa Inquisición. ¿Qué fue la Santa Inquisición? Bueno, este fue un orden y régimen que su único objetivo era instaurar miedo, respeto y, por decirlo así, que fuera pedir perdón de las personas a la Iglesia, muchas veces de forma obligada, por no decir que en su totalidad. La Santa Inquisición también, al desarrollarse esta, se dio la legalidad de la tortura. El Papa de dicho momento legalizó la tortura, siempre y cuando fuera para un beneficio propio.
lo que la Santa Inquisición tomó a su favor y siempre fue a beneficio propio. La Santa Inquisición se encargaba generalmente de dar captura a lo que ellos llamaban herejes o brujos, es decir, a las personas que tenían un sistema de pensamiento, una forma de pensar diferente a la iglesia o que buscaban el lado lógico de las cosas. Se le daba persecución y se le llevaba a la Santa Inquisición, donde era llevado a juicio y generalmente llamado culpable. Este desarrolló métodos de tortura inhumanos que al día de hoy serían impensables, como era la hoguera, donde se quemaban vivos a las personas por el simple hecho de una acusación, ya sea de hereje o de alguna corriente de pensamiento distinta a la de la iglesia. También se desarrollaron métodos de torturas como lo fue el camino de la rata, donde se encerraban ratas en una jaula por encima del estómago de la víctima para que éste dijese la verdad de algo o dijese lo que la iglesia quería escuchar, ya sea para culpar a otras personas de hereje o de algún delito que había cometido. Entonces, también podemos mencionar que en la Edad Media la iglesia se dedicó a darle persecución a muchas familias, ya sean judías o de otras corrientes religiosas, otras corrientes de pensamiento. Existe un caso muy popular que es del conocido astrónomo Galileo Galilei, que este simplemente dijo que la sangre circulaba alrededor de las venas por todo el cuerpo. Por el simple hecho de dar esta forma de pensar, que al día de hoy conocemos que es cierta, la iglesia le dio una persecución a él y a su familia y a todas sus personas cercanas, llevándolo así a una tortura y a una muerte segura por este hecho. También existen otros eventos parecidos. Como finalización podemos decir que la Santa Inquisición ha sido una de las formas de tortura que se han creado a lo largo de la historia más repugnante y que ha sido la encargada de dar muerte a miles de civiles y personas inocentes, gracias a la iglesia. Segundo punto, la nigromancia y la brujería en la Edad Media. Para comenzar, debemos saber que la nigromancia, la brujería y la hechicería no son lo mismo. Todas provienen de la magia negra, mas sin embargo se dedican a algunas cosas en específico. Para comenzar, ¿qué es la nigromancia? La nigromancia o necromancia se dedica específicamente a tratar con los muertos. Es decir, esta, como había mencionado, se considera magia negra y es la invocación de los espíritus a través del contacto con un muerto, es decir, hacen que estos espíritus se hagan presencia para tener contacto con el cuerpo del muerto o con alguna persona que esté en esta secta satánica. Esta práctica es muy antigua y se viene practicando en civilizaciones o culturas como la persa, la egipcia, la mesopotámica, entre otras. Esta práctica floreció en el submundo eclesiástico de la Edad Media y el término nigromancia, originalmente en la Baja Edad Media, significa adivinación, método de adivinación a través del contacto con los muertos. La palabra nigro o nicroi proviene de la palabra muerto y la palabra mantia o mancia proviene de la palabra adivinación. En la Edad Media muchas personas recurrían a lo que era la nigromancia de forma clandestina, obviamente, para tener ese contacto con el muerto, ya sea familia o sea amigo. Se realizaban estas reuniones, como he mencionado, de forma muy clandestina, ya sea en la casa del muerto, con el mismo cadáver del muerto, o también en las tumbas del muerto o en las iglesias, y se realizaban a medianoche buscando tener ese contacto con esos espíritus para poder hablar con el muerto. No solamente era con los seres humanos, sino también con animales, a diferencia de que a estos no se les examinaban las vísceras, sino las entrañas. La brujería. Como mencionaba, esta es diferente a la nigromancia. La brujería consiste o es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujos o brujas que están supuestamente dotados de ciertas habilidades mágicas. En latín, las brujas eran denominadas como maleficae, que traduce maléficas. Este término se utilizó en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna.
¿A qué se dedica la brujería? Bueno, en la Edad Moderna se decía que ésta se dedicaba a lo que era la lectura de cartas, predicción del futuro, afectar el clima, dañar las cosechas, también a utilizar plantas, frutas o algún otro objeto para mezclarlo con el mundo espiritual y así utilizarlos para lo que es la limpieza del cuerpo humano, sacar malos espíritus, también atraer el amor, la fertilidad, sanar alguna enfermedad, entre otras. Más adelante, esta se empezó a conocer como la magia blanca, aunque en la Edad Media esta igual formaba parte de la magia oscura, al igual que la hechicería. Pero la hechicería es diferente a la brujería porque esta se dedica específicamente a hacer daño a través de hechizos y conjuros. Se dedica a condenar a otras personas, ya sea tu vecino, tu expareja o la persona que tú quieras hacerle daño. Esto específicamente es a lo que se dedica, lo que es la hechicería. En la Edad Media, todas estas prácticas ligadas a la magia oscura estaban totalmente ilegales. ¿Por qué? Porque en esta época recordemos que la iglesia estaba en su mayor etapa, estaba empoderada, por lo tanto ligaba todas estas prácticas directamente a Satanás, lo que era lo contrario a la iglesia. Entonces, sentían y decían que estas atentaban contra su cristiandad, por lo tanto comenzaron una persecución a todas las personas que realizaban esto. En su mayoría fueron a mujeres que estaban ligadas a la brujería. Estas fueron acusadas y quemadas a la hoguera por realizar estas prácticas. Muchas de estas personas eran enjuiciados en un tribunal, el cual los condenaba a torturas inimaginables para que confesaran sus herejías y también eran condenados a muertes horrorosas. Entre estos también estaban algunos campesinos que sí tenían estas prácticas y otros que no la tenían, pero igual eran vilmente cazados y perseguidos, quemados, y no solamente ellos, sino también sus familiares, porque se decía que la familia estaba maldita. Muchos de personajes que no estaban ligados a la brujería corrieron con la misma suerte. Entre estos habían artistas, filósofos, médicos, que estos también se dedicaban a sanar el cuerpo con plantas medicinales, pero con el simple hecho de ser acusados, aún sin tener pruebas, ya era suficiente para que estos fueran condenados a muerte.